Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Es ya como la séptima o la octava parte de estos videos en los que tratamos sobre la Ley Federal de Revocación del Mandato. Les recuerdo que, bueno, esta es una séptima u octava parte, entonces quienes hayan visto por primera vez estos videos en este capítulo, les recomiendo que vean los videos anteriores donde hablo desde el inicio hasta esta parte de la Ley Federal de Revocación del Mandato. A quienes están escuchando esto por Janus, lo mismo, hay otros podcasts, otros audios en los que hablo sobre esta Ley Federal de Revocación del Mandato y pues entre otros temas pues hemos hablado sobre la jornada de revocación, la preparación de la jornada, los actos previos, la etapa previa al proceso de revocación. Hemos hablado de varios temas muy interesantes y bueno, pues vale la pena que escuchen los otros audios. En este, o que vean los otros videos, en este vamos a hablar sobre los resultados de la jornada de revocación del mandato y si nos da tiempo, pues ya vamos a concluir con las atribuciones del tribunal, la vinculatoriedad y el seguimiento de los resultados de esta consulta para revocar el mandato, los medios de impugnación y lo relativo a la separación del cargo. La verdad es que son temas muy breves. El de los resultados es un poquito más extenso, pero yo creo que sí nos da tiempo de continuar, de terminar todos esos temas en este video. Si no, bueno, pues va a haber una siguiente parte y pues continúen, ¿no? con el siguiente episodio. Bueno, eh, igual que antes, la dinámica es poner una diapositiva para que ustedes vean en qué, cuáles son lo que yo considero que son los puntos importantes de cada uno de los capítulos de esta ley federal para la revocación del mandato. Para que se ubiquen quienes están siguiendo esto por YouTube, bueno, pues está en su pantalla la diapositiva con el esquema del índice. Es un esquema en el que se ve cuántas secciones, cuántos capítulos tiene y en el caso de los capítulos 2 y 3, cuántas secciones tiene cada capítulo. En este momento nos encontramos hablando sobre el, la sección sexta del capítulo 3. Esta sección sexta es sobre los resultados y las siguientes secciones las vamos a ver en este video o en videos posteriores. Los videos anteriores van a tener del capítulo 1 al capítulo 3, pero hasta la sección quinta. Quienes están escuchando esto por Janus, pues los invito a que sigan los otros audios que están disponibles también en Spotify. Bueno, entonces estamos en los resultados de la jornada de la consulta para revocar el mandato. Este artículo, o bueno, este capítulo, perdón, esta sección del capítulo 3 tiene solamente 3 artículos, 52, 53 y 54. Y yo hice apuntes en una sola diapositiva sobre este tema. Son varios artículos, yo los voy a ir comentando, pero bueno, primero, eh, la fecha del cómputo, que es lo primero que me llama la atención, la fecha del cómputo de los resultados, o sea, el cómputo es lo que se hace ya en el Consejo Distrital. El cómputo, hay un cómputo en casilla y luego hay un cómputo distrital. En las jornadas electorales, los cómputos se hacen al miércoles siguiente después del día de la jornada, es decir, la jornada es el domingo, se deja el lunes, el martes y el miércoles es el cómputo. Aquí en revocación del mandato, el cómputo es el mismo día. Y esto pues va a generar si esto es antes o después de la jornada electoral, va a generar cansancio cuando esto, eh, bueno, va a generar cansancio porque no solamente tienes que hacer el cómputo, primero tienes que esperarte a que lleguen los paquetes a tu consejo. Algunos paquetes, y esto está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, algunos paquetes llegan inmediatamente y se los permite la ley que lleguen inmediatamente porque están en la cabecera, o sea, en zona urbana, en la cabecera del distrito. Pero hay paquetes que están en zona rural, fuera de la cabecera del distrito y que están muy alejados. Algunos paquetes tardarán en llegar 4 o 5 horas después de que se cierra la casilla.
Por lo menos hay algunos que llegan todavía después. Entonces, esto de hacer el cómputo el mismo día de la jornada, pues probablemente no sea posible, porque el día de la jornada es el domingo. Y cuando los paquetes llegan, ya no es el día de la jornada, ya es después del día de la jornada, el lunes probablemente. Entonces, bueno, pues aquí yo creo que esto del mismo día de la jornada debería de sustituirse por llega al concluir o posterior a la recepción del último paquete con los resultados de la casilla de la revocación, se deberá iniciar el cómputo de la elección, perdón, el cómputo de la revocación. Y esta es otra cosa importante. Cuando el Consejo Distrital del INE convoca a jornada, a sesión de jornada, la sesión de jornada concluye cuando se recibe el último paquete y se capturan los datos, se cierra la bodega y de ahí se convoca a otra sesión de consejo que es la sesión del cómputo. Aquí entiendo que va a ser sesión de jornada y cómputo, que no va a haber un cierre de una sesión y que luego se va a abrir otra. Se entiende que va a ser una misma sesión de consejo en la que terminando de recibir el último paquete, tal vez se cante el resultado preliminar o si no hay cantado de resultado preliminar, inmediatamente se empieza a hacer el cómputo. Ahora van a decir, bueno, pues ¿cuál es el problema? El problema es que durante el cómputo se hacen los recuentos y entonces hay que hacerlo todo seguido. Y aquí viene el otro tema. Después de la recepción de los paquetes, se hace la revisión de los paquetes. En la ley general indica que los paquetes con muestras de alteración se tienen que recontar. Se tienen que recontar algunos otros que tengan inconsistencias en las actas. O cuando no hay acta de la casilla, pues se tiene que recontar el paquete. Y esto, bueno, cuando se actualizan estas causales de recuento de paquetes, entonces se hace un recuento parcial de votos. Pero también hay causal de recuento total de votos. Es decir, vas a abrir sesión de jornada, vas a continuar con el cómputo y después si actualizas la causal de recuento total en esa misma sesión y sin haber descansado, te vas a ir a recuento total de votos. La verdad yo considero que esto debieron de haberlo pensado de otra forma, porque sí es muy desgastante, sí es muy extenuante estar en jornada de revocación del mandato y después inmediatamente iniciar cómputo. Yo creo que aquí debería de haber un ajuste a estas reglas. No considero que sea el mejor escenario y no considero que sea lo más saludable para el personal del INE, porque ya tendrán otras actividades que hacer, ¿no? Pero bueno, yo insisto, estar desgastando año tras año la estructura del INE no es una buena apuesta. No considero que sea lo correcto, pero bueno, pues ya está así en la ley y pues para empezar esta ley pues está bien, pero ya se debe ir pensando en hacer algunas modificaciones. Desde mi punto de vista, habrá quien piense diferente y también tendrá sus razones con las cuales podemos debatir, a ver quién tiene la razón y si no, pues vamos a llegar a algún acuerdo en estas ideas que tenemos, ¿no? A ver, esto es para el tema de los resultados. Vamos a continuar con lo siguiente, porque después de los resultados, bueno, algo va a pasar. Se pueden proveer medios de impugnación y los medios de impugnación, ya estamos aquí hablando sobre atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque el INE tiene sus facultades pues, en la autoridad administrativa que es organizar la elección, hacer los cómputos distritales y después informar al secretario ejecutivo del resultado de los cómputos distritales. El INE no hace el cómputo final. El cómputo final lo hace el Tribunal Electoral. El INE solo hace un informe de los resultados. Pero como después van a venir los medios de impugnación, entonces los resultados no van a quedar fijos con lo que el INE determine. Se van a abrir los medios de impugnación, probablemente haya nulidad de algunas casillas, se alteren los cómputos, los números de los cómputos se vean modificados por estos medios de impugnación, y una vez que estos medios de impugnación son resueltos, entonces sí ya el Tribunal Electoral va a emitir el cómputo final. Entonces,
de las atribuciones del Tribunal Electoral, además de resolver los medios de impugnación que sean de su competencia, porque no todos los medios de impugnación van a ser de competencia del tribunal, pero cuando se resuelvan los que son de competencia del tribunal, después de eso va a emitir el cómputo final de la revocación del mandato. Va a declarar la validez de la revocación del mandato. Pero esto decía es después de los cómputos distritales, después del informe que da el secretario ejecutivo del INE allá en oficinas centrales. Entonces, bueno, pues vemos que es como una elección presidencial, que cuando cuando se hace la elección de presidente de la República, quien emite el cómputo final de la elección es el Tribunal Electoral. Lo hace en una sesión, ahí mismo hace la declaratoria de validez de la elección y en esa misma sesión del tribunal se entrega la constancia de mayoría de votos y la constancia de presidente electo. En este caso va a ser el tribunal quien determine si se revoca o no el mandato y lo que va a pasar después, que ya son parte de sus atribuciones, pero son otros capítulos de la ley. En el siguiente capítulo, que habla sobre vinculatoriedad y seguimiento al resultado, señala el artículo, está esto en el artículo 58, solo es un artículo que habla sobre la vinculatoriedad y el seguimiento del resultado de la consulta, señala cuáles son los requisitos para que el resultado de la consulta sea vinculante. Dice, la decisión de revocar, bueno, no lo dice así, lo estoy leyendo aquí de la lámina, ahorita leo el artículo. Dice que cuando una mayoría absoluta de 2/3 partes toma la decisión de que se tiene que revocar el mandato del presidente, se va a revocar siempre y cuando la participación ciudadana en esa consulta sea por lo menos del 40% de la lista nominal. Entonces, yo considero que esto no debería de estar redactado tampoco en este sentido. Estoy de acuerdo con el tema de la participación de un 40% de la lista nominal. En eso estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es con 2/3 partes. ¿Por qué? Yo creo que aquí tendría que señalar que por lo menos se deba de alcanzar el número de votos que obtuvo o en proporción, el porcentaje proporcional a los votos que obtuvo el candidato que actualmente ocupa la presidencia de la República. Si hubo una elección en la que el presidente de la República electo o la presidenta de la República electo recibió a su favor el 30% de los votos de la elección total, yo considero que con eso sería suficiente para revocarle el mandato. Porque 2/3 partes del 40% de la lista nominal pudiera exigir que para revocar el mandato de un presidente sea necesario que más gente esté en contra de que continúe con el cargo de aquellas personas que estuvieron a favor de que esa persona fuera electa. No hay una correlación directa entre el resultado de la elección de presidente con el resultado de la elección de la revocación del mandato. Yo creo que aquí deberían de ajustar las cosas para que sea el mismo número de personas, o por lo menos la misma proporción de personas que votaron en una elección, la que decida revocar el mandato y no 2/3 partes. Porque vamos a suponer que hay casi un empate entre el primero y el segundo. Entonces, no ganó con 2/3 partes de la votación. A lo mejor ganó con una mitad, con 1/3, o a lo mejor ganó con el 50% más 1, no lo sabemos. Pero esto de exigir 2/3 partes se me hace desproporcionado, se me hace un requisito mucho más difícil de alcanzar que obtener el triunfo en una elección. Y esto puede ser planteado de otra forma. Pero bueno, ya está así en la ley, ya veremos si después la quieren reformar. Pero yo creo que aquí tendría que haber más bien una relación directa con el número de votos que tuvo el candidato en su momento, en la elección cuando lo eligieron. Pero bueno, eso ya será en el futuro. Otra, después, sean o no vinculantes los resultados, creo que hay que informarle al presidente, a la Suprema Corte y al Congreso, aunque no sean vinculantes. ¿Para qué? Pues a informarles. El presidente se va a quedar o el presidente se va a ir. Pero bueno, esto es una obligación del Tribunal Electoral, quien es el encargado de emitir el cómputo final de la elección, perdón, de la revocación de mandato.
interesante. Medios de impugnación, bueno, pues es solo un artículo que en resumen dice que la aplicabilidad de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral es la misma, ¿no? Para la revocación del mandato. ¿En qué sentido? En el sentido de los términos, de los requisitos de las demandas, de los tipos de medios de impugnación, de las notificaciones, de las sentencias, probablemente de la competencia del tribunal. Todo eso que no está en revocación del mandato, en la Ley Federal de Revocación del Mandato, pues se tiene que tomar de acuerdo con lo que dice la Ley General del Sistema de Medios. Me parece que es lo más razonable para ya no estar metiendo más reglas especiales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que podrá haber recursos de revisión, recursos de apelación, recursos de inconformidad, recursos de reconsideración, perdón, juicios de inconformidad, recursos de reconsideración, lo necesario, ¿no? Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano también podría ser que se promuevan durante un proceso de revocación del mandato. Bueno, siguiente y último, régimen de sanciones, que no es muy, perdón, separación del cargo es el anterior. Si es necesario separar al cargo del presidente de la República, bueno, dice aquí, si los resultados de la jornada indican que procede la revocación del mandato, el personal de la presidencia se entenderá separada definitivamente del cargo cuando el tribunal emita la declaratoria de revocación. Hecho lo anterior, procederá de forma inmediata según lo previsto en el último párrafo del artículo 84 de la Constitución. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay que llamar a un presidente sustituto que concluya el periodo para el cual fue electo el presidente. O sea, no va a haber nuevas elecciones, sino que se va a designar un presidente sustituto electo por el Congreso de la Unión. Podría ser alguien dentro de los mismos diputados o senadores, ¿no? Ahí eso también va a estar interesante. A ver, ¿qué más? Ahora sí, régimen de sanciones. El instituto, el INE, puede sancionar de acuerdo con lo que está en los sistemas de procedimientos especiales sancionadores. Si alguien comete alguna falta también con el tema del uso de recursos públicos, a todo eso, pues va a seguir el cauce de los regímenes sancionadores administrativos del INE. Y bueno, pues esto es todo en relación con la ley federal para la consulta de revocación del mandato. Bueno, eso es todo en el texto de lo que son normas propias de la revocación del mandato. Ahora voy a hacer un comentario sobre los transitorios. Ya para concluir, vamos a hacer 20 minutos, un poquito más de este episodio. Yo creo que ya es suficiente para concluir. Los transitorios. El primero dice: la presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley es muy reciente, 14 de septiembre de 2009, perdón, 14 de septiembre de 2021, y pues ya está vigente. Ya fue publicada en el diario, ya está vigente, ya la tengo aquí en la mano. 2. A partir de la entrada en vigor del presente decreto se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan al mismo. Ok, necesario, ¿no? Tercero dice: el INE deberá tener a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos a más tardar el 1 de octubre del 2021 el formato impreso y los medios electrónicos de solicitud de la convocatoria al proceso de revocación del mandato para el periodo constitucional 2018-2024. ¿Eso qué quiere decir? Que ya está el formato impreso, ya está en medios electrónicos la solicitud de convocatoria. Ahorita alguien, terminando de ver esto, puede entrar a la página del INE y descargar los formatos para solicitud de la convocatoria. ¿Para qué es este formato de solicitud? Para que ustedes puedan ir y solicitar firmas para que se organice la revocación del mandato. Si no saben cómo es esto de las firmas, por favor regrésense a los videos y vean en cuál estamos hablando de la convocatoria y de los actos previos. En actos previos es donde se habla de esto de las firmas y las solicitudes. 4. Dice: el instituto deberá garantizar la realización de la consulta establecida en el transitorio
4 del decreto de reforma constitucional el 20 de diciembre de 2019. O sea que esto es para revocación del mandato, para ya. Y dice, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueren necesarios. Y aquí es donde se armó la gorda en el Congreso, porque ya el INE dijo, esto, así como está aquí en esta ley, cuesta 5,000 millones de pesos. Desde mi punto de vista está muy barato, porque la pura elección de municipios de 2017 en Veracruz, o sea, una elección municipal de un estado de la República, costó poco más de 1,000 millones de pesos. Y el INE está pidiendo 5 para organizar una elección en todo el país. Se les hace caro. Evidentemente no tienen ni idea de cómo se calcula esto. Pero bueno, allá ellos. Quinto, las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto serán cubiertas por los presupuestos asignados y subsecuentes. O sea, aquí mismo ellos están diciendo, si es necesario ajustar el presupuesto para organizar una revocación del mandato, pues hay que hacerlo. Bueno, no sé, como dicen, no sé por qué tanto brinco estando el piso tan parejo si ustedes mismos lo pusieron aquí. Si ustedes son legisladores, están viendo esto, bueno, pues, o si no son legisladores, pero han estado viendo las noticias respecto al presupuesto del INE, bueno, las respuestas del litigio están aquí. Ya he hecho varios comentarios sobre cuáles van a ser las normas sobre las cuales la Suprema Corte va a interpretar si el INE, si el Congreso le debió o no de autorizar al INE los 5,000 millones de pesos para el presupuesto 2022 en el cual se va a organizar esta revocación del mandato. Bueno, pues esto fue todo. Espero que les haya sido agradable estar escuchando estos breves videos de 15, 20 minutos sobre la revocación del mandato. Si ya los escucharon todos, pues felicidades. Juntos estudiamos la Ley Federal de Revocación del Mandato. Si no los han estudiado todos, están disponibles para cuando los quieran consultar. Sigan el contenido. Tengo otros temas en mi canal de YouTube. Tengo otros temas en mi podcast en Spotify. Los invito a que lo sigan, a que se suscriban, a que le den like a lo que les guste. Cuando tengan una sugerencia, por supuesto que la pueden hacer llegar a través de los comentarios. Eso solamente a través de YouTube. Y bueno, pues nos estamos viendo. Gracias por escucharme, por verme, quienes están en YouTube. Y recuerden que esto es Janus, el podcast sobre teoría del Estado, gobierno, derecho y filosofía, donde encontrarás una selección de temas y autores clásicos y contemporáneos que te ayudarán a comprender y formarte un criterio sobre la sociedad en la que vivimos y las ideas que la moldean día a día. Nos vemos en otro video, en otro podcast. Bye.